Manuel, Comunidad Ciudadana ha hecho una propuesta de reforma del Poder Judicial y varios sectores se han sumado, han dicho que sí hace falta una reforma. Usted ayer y CONADE ha dicho que no están de acuerdo cómo se está manejando. No es que se opongan a la reforma, lo que plantean es que debe ser integral y que haya garantías de que la apertura de la reforma de la Constitución no sea con otros fines disfrazado con el pretexto de mejorar la justicia. Así es, Marcelo, ¿no? En realidad son dos temas distintos, ¿no? Que el gobierno, a través del ministro Lima de Justicia, quiere resolver los dos en un solo problema. Resulta que mover la Constitución, aperturar la Constitución para un tema que es más administrativo, como la designación, selección, aprobación de magistrados, que es la cúpula, ¿no?, del órgano judicial, eso nos parece que es un error, ¿no? Y que cualquier ministro va a plantear también abrir la Constitución para determinados temas. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho es ¿cuál es la verdadera intención del gobierno al intentar abrir la Constitución con un tema muy puntual, un tema muy administrativo, que tiene que ver con las obligaciones que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional de seleccionar candidatos a magistrados y que luego se vaya a voto popular? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? Y dejando de lado el tema de la reforma integral, que sería el segundo tema. Entonces son como que dos problemas. En cuanto al tema de abrir la Constitución, a nosotros nos parece que el gobierno está jugando con fuego. Por eso es que nos preguntábamos hasta qué punto es una decisión personal del señor Lima o es una posición del señor Arce y de todo su gobierno. Porque abrir o mencionar que se va a abrir la Constitución y que se lo quiere hacer el 7 de marzo, junto a la elección de alcaldes, gobernadores, asambleístas y concejales, es una bomba de tiempo. Por eso decimos que es una caja de Pandora. Inmediatamente van a saltar y van a plantear el tema del federalismo, inmediatamente se van a plantear que las autonomías modifiquen el sistema competencial que les ha prohibido poder aprobar nuevos tributos. Inmediatamente van a saltar los sectores que están disconformes con la actual Constitución, desde aquellos que enarbolan que volvamos a la República, que los avances de la nueva Constitución hay que abolirlos. Van a saltar aquellas personas que van a decir la necesidad del matrimonio libre, por ejemplo, o que se constitucionalicen mucho más los derechos de poblaciones discriminadas, LGTB, y con eso no estoy diciendo que estoy en contra, ni estamos marginándolos. Van a saltar a aquellos sectores que plantean una reforma de la policía, las Fuerzas Armadas, es decir, van a abrir una caja de Pandora. ¿Para qué? Para resolver un tema administrativo, ¿cuál es la elección de los magistrados? Entonces, por ese motivo, nosotros hemos advertido que este es un problema muy complejo, es una bomba de relojería que el gobierno quiere implementar, y no sabemos realmente cuáles son las intenciones del gobierno. Manuel, detrás de, como respaldo jurídico está este Consejo Consultivo, cuyo vocero es un expresidente de la Corte Suprema en esa época, ahora Tribunal de Justicia. ¿Qué opina usted de este grupo de profesionales que entiendo que internamente tampoco tienen acuerdos respecto al referéndum o cuál de la forma de utilizar para la apertura de la Constitución? En lo que sí de acuerdo es que hay que mejorar la justicia. Claro, ese es el otro tema, ¿no? Yéndome a esta parte de tu pregunta, a gritos, desesperadamente hay que solucionar el tema de la justicia. ¿Y cuál es el problema de la justicia? No es solo la elección de la cúpula de los magistrados, es que tenemos un poder judicial subordinado al gobierno, es que tenemos operadores de justicia que la mayoría de la población los ve como operadores que se rinden al dinero, que se rinden al poder. Se habla de la corrupción en el órgano judicial, se habla de la corrupción en la policía, en el Ministerio Público. Tenemos retardación de justicia, tenemos una serie de problemas que tienen que ver con la administración de justicia, y nosotros pensábamos que por lo menos este gobierno lo que iba a hacer es ir a hacer un planteamiento para una reforma institucional, integral de la justicia, pero además con algunos antecedentes que son importantes señalar.
Uno es el tema de usar a los notables. Con el Código del Sistema Penal Boliviano se trajo a profesionales de distintos países del exterior, expertos, podríamos hablar de notables, a los cuales se les pidió una serie de aportes, y una vez que ellos se fueron, una vez que se instrumentalizó a los notables, luego el gobierno modificó e hizo el Código del Sistema Penal Boliviano de acuerdo a sus necesidades y a sus conveniencias. Entonces ya hay un antecedente histórico que se utiliza a los notables, que se utiliza a los expertos, se los instrumentaliza y luego se desecha sus aportes más importantes, se toma lo sustancial y se va y se hace una reforma o se hace una propuesta a la medida del gobierno. Y eso sucedió con el Código del Sistema Penal Boliviano, que fue abrogado gracias a las movilizaciones ciudadanas que hubo el año 2018, junto con los médicos y un sector social que salió a las calles a decir que no estaban de acuerdo con esa reforma penal. El segundo antecedente, las famosas cumbres por la justicia, que organizó el MAS, organizó 2 o 3 cumbres para las resoluciones llevarlas al terreno de la reforma judicial supuestamente, pero ahora sabemos, y lo sabíamos desde antes, pero ahora es importante señalar, que esas cumbres lo organizaba con las Bartolinas, con las SUTV, con los interculturales, pero ellos mismos han aclarado, admiten y sabemos que en los estatutos de esas organizaciones, ellas han introducido unos artículos donde señalan que son miembros del instrumento político más ISP. Es decir, han hecho cumbres con partidos políticos o con integrantes de movimientos sociales que son del MAS, de un solo partido político. Y esa alternativa también se le ha quebrado ahora al ministro Lima, porque ahora la ciudadanía, y en esto está el CONADE, no va a permitir que se hagan nuevamente cumbres por la justicia únicamente entre personas afines al movimiento al socialismo. Por eso es que la situación se le ha puesto un poquito grave para el ministro Lima. Manuel, se dijo la evaluación del primer mes del gobierno que estamos mal, pero que toda la culpa es del anterior gobierno, que han saqueado y por eso hay que aplicar la justicia, hay que buscar a los exministros como solución. Por otro lado, ya hay 2 ministerios donde se ha detectado nepotismo. En uno tuvo que renunciar el ministro, o lo renunciaron. ¿Cuál es su visión? ¿Ha cambiado en algo? ¿Se ha hecho algo para reactivar la economía? Lo que espera la gente, porque cada día, les cuento, cada día nos llega pedidos de ayuda para comida, para salud, para vivienda, incluso llega a los medios de comunicación. Eso nos da una pauta de que no está bien. Pese al bono del hambre, hay mucha pobreza, hay mucha necesidad en el país. ¿Ese tema es prioridad o usted cree que no? ¿Cuál es su punto de vista, su evaluación? Sí, mira, nosotros pensamos que el último dique a la protesta social va a ser las elecciones municipales y de gobernadores. Todavía hasta esa época, si es que antes no se desata, la gente va a estar pensando en política, en esas cosas. Pero lo evidente es que los indicadores económicos, los indicadores sociales, nos están anunciando, y esto hay que decirlo con absoluta claridad, una eclosión social en el horizonte. Incluso las peleas que se están dando dentro del MAS, esas peleas que un poco más a cuchillazo, con gas lacrimógeno, con garrote, con sillas, para pelear algunos espacios en concejales, para ser candidatos a alcaldes, está demostrando el grado de descomposición y la gran necesidad que tiene la gente de solucionar sus problemas económicos. También hay que señalar que todavía siguen acá en la ciudad de La Paz grandes colas, gente que está dando vueltas como guaironcos, como se dice vulgarmente, con sus foldercitos bajo el brazo, buscando pegas y buscando asaltar la administración pública, pero a una escala micro, digamos, ¿no? Y en ese contexto lo que tú dices es cierto. Mira, el hijo del ministro de Salud ha sido denunciado por el mismo ministro de Justicia de nepotismo en la Caja Nacional de Salud, y ayer salió una noticia, no sé si será cierta, quiero verificarla, que evidentemente este señor salió de la Caja Nacional de Salud, pero que ahora lo han incorporado a la gestora pública.
Es decir, insiste el nepotismo de poderlo meter a cualquier lugar. Lo mismo se habla de la esposa del ministro de gobierno, que el ministro de gobierno está empezando a aparecer como un ilustre desconocido, un chango, un principiante, que está metida en la AGETIC. Entonces, estos son algunos indicadores, algunos campanazos que están indicando que la gestión del gobierno de Arce no es una gestión sólida, con gente idónea, como si no tuvieran experiencia. Eso por una parte, ¿no? Para explicarte lo que me estabas preguntando. ¿Cómo vislumbras lo que viene? Porque lo que acaba de reportar, la segunda ola del COVID puede ser otro gran problema. Hoy día, a propósito, se celebra el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción y es obviamente sumado a la falta de empleo, a la falta de reactivación, agrava la situación. ¿Cómo vislumbras los próximos meses, este fin de año? Se habla de la vacuna, México ser el primer país en vacunar a partir de fin de mes contra el COVID. ¿Cuál es tu punto de vista, tu resumen hacia fin de año? Sí, el día de ayer también la ministra de la Presidencia ha repetido la misma alocución del señor Arce cuando ha sido posesionado hace un mes, que la crisis es grave, pero que la crisis ha sido heredada por el gobierno de Yanine Áñez. Yo me he reído un poquito, porque evidentemente el gobierno de Yanine Áñez ha tenido una mala gestión, pero en 10 meses no ha tenido ni los recursos, ha tenido que enfrentar la pandemia, ni ha sido la causante de la grave crisis que estamos viviendo, que ya venía del anterior gobierno. En ese sentido, lo que nosotros vemos, hemos tenido varias reuniones técnicas con gente que sabe mucho de economía, gente que está haciendo un estudio estadístico de la realidad. Lo que se viene es grave y eso nos está preocupando mucho. Por eso el día de mañana, que es el aniversario de los derechos humanos, también el CONADE se va a pronunciar señalando que lo que se viene es gravísimo y que por lo tanto las movilizaciones sociales, la descomposición social, le va a jugar una muy mala pasada al gobierno. Y hasta el día de hoy todavía no vemos, no sé si tú, Marcelo, lo ves, no vemos claro cuál es el programa de gobierno, cuál es el programa económico con el cual va a encarar la crisis. El otro día el ministro Arce ha solicitado que va a pedir una condonación de la deuda externa del país. Y eso realmente es grave. ¿Por qué es grave? Porque para las personas que conocemos un poquito, cuando tú solicitas una condonación, estás pidiendo que te perdonen todo lo endeudado y que no vas a pagar más. Y eso no gusta a los organismos internacionales, los cuales te van a decir, bueno, ¿no? Si pides condonación, estás diciendo, voy a ser un pagador malo, voy a entrar en mora definitiva, quiero que me perdonen, y por lo tanto no vas a ser objeto de ningún otro crédito. Entonces lo que el gobierno Arce debería haber pedido es una renegociación de la deuda, pero no una moratoria. Entonces ahí te están dando señales que el gobierno está desesperado porque le perdonen la deuda y poder utilizar esos recursos que tiene que pagar para amortizar la deuda, tanto los intereses como los créditos, para su proyecto económico. También hay una mala noticia que ha habido, solamente es mala noticia para el gobierno, yo creo que es para todos nosotros, y es el famoso pozo Ñancahuazú X1, que Total ha hecho una inversión, tenía la esperanza, han perforado 5.000 metros, es decir, 5 kilómetros hacia adentro de la tierra, y resulta que no hay gas, no hay petróleo, y por lo tanto esto es una pésima noticia para el país. ¿Qué significa eso? Yo te lo puedo anunciar ya con absoluta certeza, que los recursos de IDH para los municipios, las universidades y en menor medida para las gobernaciones y otras instituciones, el año 2020 se van a reducir por lo menos en un 40%, Marcelo. Es decir, van a irse a pelear por alcaldías, van a irse a pelear por concejalías cuando no va a haber recursos para administrar esos municipios. Esa es la magnitud de la crisis a la que nos estamos enfrentando. Manuel Morales del CONADE, gracias Manuel, estaremos conversando y acompañando este proceso que como usted dijo es preocupante, muy gentil. Sí, muchas gracias Marcelo.